Bueno, Luis, le comento, con ustedes estábamos iniciando este ciclo de charlas en la biblioteca, junto a gente idónea, digamos, en el tema, y qué mejor comenzar homenajeando al gran Osvaldo, con el que sé que usted ha tenido un acercamiento, eh, tanto con su obra, bueno, con la temática. Y bueno, nos alegra mucho este primer encuentro. Y bueno, nos cuente, primero presentarlo para que lo conozca nuestra gente. Bueno, Luis Milton Ibarra Pilemon es escritor, historiador y también titular del Archivo Histórico del Calafate, como así también de la Comisión por la Memoria de las Huelgas de 1921. Bueno, quisiera preguntarle, si fuera tan amable de respondernos, cómo es trabajar con esos documentos y también cómo está compuesto el archivo. Bueno, muchas gracias. Eh, este, mm, sí, la idea del archivo nació hace bastantes años y la pude ir concretando eh, en- a partir del 2004, cuando me vine a vivir al Calafate por razones laborales, que no tenía trabajo allá en Río Gallegos. Eh, entonces, una forma de conseguir trabajo fue eh, encarar la historia acá en el Calafate y recopilar toda la documentación que hubiese del lago argentino. Yo tenía bastante ya que había comenzado a recuperar a partir de los años 90, cuando empecé a tener acceso a algunos archivos oficiales, y ya tenía contacto con el querido Osvaldo a partir de fines de los 80. Así que cuando encontraba documentación referida a las huelgas, hacía copias y se las enviaba, tanto documentación escrita como fotográfica. Eh, y bueno, así fue naciendo y nace el Archivo Histórico Municipal a raíz de que me había quedado sin trabajo en Río Gallegos, y como una forma de conseguir trabajo al venir a radicarme acá y traer toda esa documentación, más otra documentación que fui buscando, encontrando con el paso de los años, en cada viaje que yo realizaba a las diferentes ciudades, y me metía en archivos que hubiese, o a hablar con gente vieja que hubiese estado o que haya vivido acá en el lago argentino, o cuyos ancestros o abuelos, padres, bisabuelos hayan vivido acá, y rescatar parte de la historia. Así que, bueno, acá en el Calafate, en lo que era oficial, no había ningún tipo de documentación porque todo se había quemado y tirado. Así que eh, documentación municipal histórica no había. Entonces, lo que traje fue y localicé fueron documentos viejos, expedientes relacionados a tierras, a pleitos. eh, Así que, y todo es copia, ¿no? Obviamente, fotocopia eran los primeros años, y, y luego en las posibilidades eh, que tenía a mi alcance, lograr digitalizar alguna, pues en cada viaje que yo realizaba siempre buscaba dónde podía encontrar, y por ahí no tenía los tiempos suficientes como para conseguir fotocopiarla. La digitalización recién comenzaba, así que realizaba fotografías o las primeras digitalizaciones. Bueno, de esa forma se fue eh, armando el archivo histórico municipal a partir del año 2004, y lamentablemente hasta el día de hoy, a pesar que redacté en su momento los fundamentos para crear el archivo histórico municipal, cosa de que todo este material que yo fui juntando no sea solamente una colección privada, sino que fuese del Estado municipal. No hubo forma de lograr que esa ordenanza se concrete. Así que, si bien yo le doy el título de Archivo Histórico Municipal, que es mi idea, mi intención, con el paso de los años, lamentablemente toda esta documentación la tengo a resguardo en mi casa,
y otra parte la tengo en el trabajo, pero en el trabajo hay muchas complicaciones, eh, así que no, son lo más valioso, precisamente lo tengo acá en mi casa, que son muchas fotografías digitalizadas, muchos originales y algunos expedientes originales que fueron comprados a coleccionistas privados relacionados siempre a la zona del lago argentino. Eh, entonces, si bien yo le doy el nombre de Archivo Histórico Municipal, la realidad es que es documentación mía que yo pongo a disposición de toda la comunidad, de los estudiantes principalmente, que todos los años me vienen a consultar, a ver, para armar historias o relacionadas con su materia, sea de los chicos de las escuelas, tanto primarias, secundarias, como con los guías de turismo especialmente. Eh, bueno, así fue naciendo y aún con estas tiranteses seguimos avanzando. Es muy interesante su relato, porque bueno, acá también estamos iniciando con este proyecto de Biblioteca Popular. Y bueno, nos encontramos en una situación bastante singular, ya que también le dimos el mote de Biblioteca Popular, pero aún, digamos, no estamos reconocidos por CONAVIB, que es la comisión que avala, digamos, a las bibliotecas a nivel nacional. Entonces, bueno, empezamos con este proyecto, con algunos vecinos, con las donaciones también de algunos vecinos. Entonces, es muy interesante ver a partir de las experiencias cómo cada, digamos, institución tiene a lo largo del tiempo, bueno, un recorrido que la hace, digamos, particular y bueno, muchas veces se encuentra, ¿no?, con algunos obstáculos, algunos impedimentos, pero más allá de eso, usted es un referente, como dice, o sea, tiene también una relación con su comunidad, o sea, como es muy interesante también que la pregunta iba a ser esa, pero creo que ya en parte la respondió, o sea, qué relación mantiene el museo con la comunidad y con distintas instituciones educativas. Bueno, usted ya nos dijo que es muy consultada por distintos estudiantes. ¿Y cómo se vive, en cierto modo, cómo es integrada esta temática en las instituciones educativas? ¿Hay cierta resistencia? O sea, eh, son pocos los docentes, son muchos que intentan, digamos, integrar parte de su historia local a la currícula. ¿Cómo ve usted en ese sentido el tema? Eh, sí, el tema bueno, de la historia, siempre me consultan desde el momento que me radiqué acá, al poco tiempo, eh, sabiendo que yo me estaba dedicando a esto, al rescate y difusión de la historia en general del lago argentino. Algunos docentes me convocaban para ir a dar algunas charlas a las escuelas, o, y muy pocos, eh, por todos los trámites que habían que hacer, permisos, seguro y esas cuestiones, lograban sacar a los chicos de la escuela y llevarlos por ahí a algún lugar donde proyectábamos algún documental o dábamos alguna charla abierta. Es más bien una iniciativa de cada docente en particular, eh, el abordaje del tema de las huelgas. Si bien está por ley la obligatoriedad de la lectura de los 4 tomos de Osvaldo Bayer, esta ley que salió por la Cámara de Diputados finalmente no se aplica y no está incluida en la currícula de los docentes. Hay algunos docentes que la dan por su cuenta, que es muy complejo para ellos, y este año está muy complicado porque los están obligando eh, a abordar el tema de las huelgas, pero ellos mismos nos dicen que los obligan a abordarla desde una óptica que no les parece la correcta.
o sea, con una bajada de línea política de parte del Estado. Pero el tema de las huelgas en las escuelas, lamentablemente, no está institucionalizado ni oficializado. En los primeros años, esto en parte se debía más que nada a que la mayoría de los docentes eh, tanto del Calafate como de la provincia en general, no son de la localidad, son venidos del norte. Entonces, por ahí, como desconocían un poco esta historia, no la tocaban. Entonces, ellos daban las materias y el programa eh, que, que están obligados a dar. Y el tema de la huelga, como es algo tan apasionante, y en general la historia también, lo va abordando cada maestro como una cuestión particular. Así que, lamentablemente, oficializado e institucionalizado todavía no está, a pesar de que este año, o el año que pasado, más mejor dicho, son los 100 años de la primera huelga. Eh, bueno, lamentablemente seguimos con estos tropiezos, eh, y no sé cómo seguirá. Porque Eh, el tema de haberlo aprobado por ley también es interesante, porque cuando Bayer finaliza su investigación y mucho antes del golpe militar del 76, que había conversado con Stepanich, que lo iban a hacer a través de la Cámara como una ley por la cual la Patagonia Rebelde iba a ser de lectura obligada. Finalmente eso quedó en la nada luego del golpe militar, y cuando vuelve la democracia se había intentado activar ese proyecto, que finalmente fue vetado por el gobernador constitucional de ese momento, eh, que era un proyecto de ley que había redactado el entonces diputado José Ramón Granero. Y bueno, uno de los diputados de ese momento era la doctora Sureda, que era hija de uno de los comisarios que había actuado en la represión. Entonces ese fue la principal negativa que tuve en ese momento. Y el abogado que estuvo, que era el doctor García, eh, el- si mal no recuerdo, fue el que la vetó. Bueno, pasan los años y hace no tanto, yo no recuerdo ahora, no soy muy bueno para algunas fechas, el diputado Gómez Bull retoma ese proyecto, precisamente porque Gómez Bull es yerno de José Ramón Granero. Entonces, él toma el proyecto que había quedado inconcluso del suegro y lo impulsa nuevamente y se aprueba, está aprobado por ley, pero no está oficializado, ni institucionalizado, ni está eh, incluido en las currículas escolares. O sea que aún falta ese paso. Todo pasa más bien en cuanto a lo que es la lectura, la enseñanza y el debate de la Patagonia Rebelde por la voluntad de los docentes en cada localidad. No hemos avanzado tanto como hubiésemos deseado. Perfecto. Es muy interesante tener, digamos, un panorama de esta situación porque, bueno, como muchos otros temas, o bien se tratan de una manera parcial en las instituciones educativas, o como usted dice, hay ciertos impedimentos, tanto legales como de espacios también puede ser, que, bueno, inducen a que muchas veces estas temáticas sean marginadas, digamos. Así también, teniendo en cuenta una fecha tan próxima como el 12 de octubre, es muy interesante también reflexionar acerca de el rol que tuvieron los pueblos indígenas también en, en estas huelgas, porque muchas veces se habla, bueno, de anarquistas, se habla, eh, no sé si usted tiene información acerca de los pueblos indígenas que estuvieron en las huelgas, acompañando, digamos, los reclamos. ¿Cómo se vive eso desde la documentación? Bueno, eso se están dando unas charlas interesantes en estos días, eh, de varias organizaciones, agrupaciones. Y bueno, en aquel momento, las comunidades indígenas, o las reservas aborígenes, como le decían, o reserva de indios,
estaban acotadas a determinados lugares, pero los Aóniques, los tehuelches, es un pueblo muy especial, es muy pacífico, no participan ni participaba en ninguno de estos movimientos. Tal es así que los partes militares, eh, el diario de guerra de Varela, está mencionados cuando ellos van haciendo su recorrido, dice que pasan por la reserva Tehuelche, si mal no recuerdo el nombre, pero hace ese tipo de mención, pero los tehuelches estaban en un proceso que sería por ahí, escaparía mi conocimiento de cómo analizarlo, porque en el año 20 recién hacía muy poco que habían sido confinados a esas reservas, eh, eh, así que no habían pasado tantos años, eh, hoy sí, porque hoy a 100 años de la huelga del 21, los procesos son diferentes, pero en el año 20 recién estaban confinados a esos lugares, no podían deambular demasiado, si salían de sus reservas, lo hacían los hombres para trabajar en las estancias como peones, pero muy poco, no estaban todavía adaptados a la vida que nosotros, que nuestros antepasados, que el gobierno les impuso. Eh, Así que es un tema bastante complejo y digno de analizar en profundidad. Eh, y los pueblos originarios no estaban todavía aún visibilizados como lo están hoy en día, ¿no? Entonces, el leer los nombres de los huelguistas capturados, fusilados, sí, hoy sabemos que hay apellidos indígenas, aborígenes o indios, como se le decía en aquellos años, pero que en definitiva eran trabajadores rurales o gente que había estado metido en la huelga, en el gran movimiento, y por alguna causa había sido fusilado o enviado preso a la cárcel de Río Gallegos. Pero en aquel momento no había este auge o o este florecimiento en cuanto a los pueblos originarios, así que por ahí eso está bueno, o en realidad es mejor que lo analice alguien que tenga más estudios, más capacidad, que yo, que simplemente me he dedicado a recopilar datos, información sobre las huelgas en los diferentes lugares. Así que por ahí es un tema eh, para seguir discutiendo, pero que escapa a mi escaso conocimiento, sí, lamentablemente, ¿no?